Aquí en el link y vamos a seguir hablando de libros con Álvaro Carballo, nuestro compañero que lo recibimos cada 15 días con mucho gusto y con mucho placer. ¿Cómo andás? Pero muy bien acá. ¿Todo tranquilo? Para hablar de sonidos, en realidad es un libro de sonidos. Recién me metí en cuadro cuando estaba con un costadito No importa, del no pasa libro. absolutamente nada. Vamos a hablar de un libro que se llama Mateo Solo Bien Celame, lo escribió Sí. Mincho. Mincho es un Periodista periodista, conocido, sí. años en La Diaria, hasta como editor de deportes Sí. y varias cosas más, que hace este libro, donde él arranca con una cantidad de confesiones, como por ejemplo, que no es un fan de Mateo, que no es un tipo que lo tenga Mateo elevado a un pedestal y ubicado como diciendo qué capo y lo tiene allá arriba, sino que se acerca de una óptica muy periodística para Bien. hablar de un libro. Este libro está en la colección de discos de Estuario, una colección que básicamente va siendo un libro por disco, una cantidad de materiales o muy populares en Uruguay o de autores uruguayos. Digo muy populares porque, por ejemplo, hay uno sobre Octubre, el de Los Redondos, Sí. pero hay sobre una cantidad de artistas nacionales, como el caso este de Eduardo Mateo. Regionales, ¿no? ¿Se puede decir? Regionales, está bien, sí, discos Porque- que han sonado mucho por acá. Claro, exactamente. Una cantidad de particularidades en este, que es Mateo Solo Bien Celame es el primer disco de Eduardo Mateo sin formar parte de un colectivo, como por ejemplo El Quinto, o cuando hicieron las musicaciones. Mateo es uno de los fundadores o uno de los padres del candombe beat, Sí. en la época de Totem, de los Shakers con El Quinto. O sea, era una época muy fermental que uno no sabría hasta dónde hubiera llegado el talento de todos esos músicos si no hubiera venido el golpe de Estado y no se hubiera interrumpido y muchos hubieran Claro. emigrado, ¿no? Era una época muy fermental de la música uruguaya. Y al mismo tiempo difícil, política y socialmente. Exacto, y eso conspiró contra el arte. Y Claro. Mateo decía, porque es fallecido, Sí. que todos los primeros discos, esos que él había participado Sí. antes de 1972, cuando se edita este disco, él no se sentía representado musicalmente. Por más que era parte, o sea, Sí. el candombe beat está todo bien, sí, es parte de lo que yo he creado, pero no me siento representado en eso. O sea, con lo que él mismo creaba. No se sentía No representado sentía con lo que él con esas creaba. creaciones que eran de colectivos. Bien. Entonces, en realidad no tenía un disco editado y lo edita este Mateo Solo Bien Celame de una manera muy particular. Sí. Él había compuesto una serie de canciones Sí. para Diane Denoir, que estaba en Argentina y estaba por grabar un disco, y no encontraban con los ingenieros de sonido la manera de hacer los arreglos que Mateo había ideado cuando armó la canción, ¿no? Exacto, para Entonces, Dayan. Para Dayan. Dayan se viene a Montevideo. Supongo yo incluso que se puede haber venido en el vapor de la carrera, que aquel Claro, del cruce sí. nocturno largo. Sí. Va a la casa de Mateo y dice, acompañame a Buenos Aires Mateo, porque necesito te que necesitamos, estés ahí. sí. Mateo va, le ayuda a grabar ese tema y el ingeniero de sonido, el sonidista que era Carlos Sí. Piris, que lo conocía a Mateo y conocía su música, le dice, quédate y graba canciones tuyas. Bueno, le dice Mateo, me quedo unos días. Y se pone a grabar. Todos los temas que hay en este disco son temas en los cuales él hizo absolutamente todos los instrumentos y todas las voces, salvo uno en el que aparece un coro Sí. por unos segundos, después el resto lo hizo absolutamente todo él. Cuando estaba solo con el ingeniero de sonido, Sí, fue sí. haciendo todo. Terminan el primer tema, lo escucha, ya con todo ensamblado, ¿no? Todos los Sí, instrumentos sí. que él había tocado. Ya editado. No, borralo, le dice. ¿Cómo le dice Carlos? Sí, borralo. Entonces borra el tema. Borra. Graba por segunda vez, vuelve a decirle borralo. Y así 4 veces. A la quinta que le dice borralo, Carlos Pires se da cuenta que jamás Mateo iba a estar conforme y Sí. decide... Y también quizá un poco cansado, ¿no? Tal De vez. haber editado 4 temas y haberlo Pero borrado. en ese caso, tal vez si hubiera sido solo canción, está bueno lo que decís, porque es imaginable. Decís, vos me estás tomando el pelo. Pará, el cuarto. Pero yo creo que no fue cansado, porque si no, lo echás. Le decís, andate, me tenés podrido, ¿no? Gracias, Eduardo. Un Gracias, placer. Eduardo. Fenómeno. Otro Tomar día, el cuando- vapor de la carrera Cuando y lo volver tengas a más poner. pensado, volvés. Claro. ¿No? Pero no, decide empezar a guardar las grabaciones. Diciéndole que está borrando, empieza a guardar. Sí, sabiendo la calidad también, ¿no? Porque esto Reconociendo podemos hacerlo la con calidad que había. Se puede decirle a alguien que no tenga el talento de Eduardo Mateo, quizás. Exacto, pero bueno, lo engaña. Sí. Entonces podemos Sí, sí. decir que el origen es un poquito inmoral. En un claro. punto, ¿no? Sí, sí, Como sí, tantas sí. cosas que hay en la Sí, vida. absolutamente. Pero la cuestión es que termina Mateo volviéndose un día, Mateo agarra y le dice, vengo mañana y seguimos. Y así como Sí. le dice, vengo mañana y seguimos, Ahí va. al día siguiente amanece en Montevideo y no vuelve al estudio. No sé si lo dijimos que a partir del quinto tema le dice, borro, listo, Ahí olvídate, va. pero lo grababa. Y, guardó. lo guardaba. Fue guardando todo. Mateo así cuando una se serie de aburrió, temas. se vino para Montevideo. Dijo, me voy. Y cuando se fue, Carlos Pires agarró todo el material que tenía, se juntó con otro ingeniero de sonido y dijeron, vamos a darle forma a esto. Sí. Y así armaron este disco que se llama Mateo Solo Bien Celame. Algunas de las canciones que hay, porque en realidad son todos
no es la palabra de la época, pero son todos hits de Hits. Mateo, ¿no? Son todos golazos. Muy conocido, Claro. canciones sumamente populares para el Yulelé o oído. Uke Macana, que acá Sí. tendrás, por ejemplo, que Uke Macana tiene un origen en una separación momentánea que él tuvo de una Sí. pareja y le resolvió diciendo Uke Macana y ahí aparece el tema. Yo decía hoy, perdón, una cosita Sí. más, que Mincho dice no ser un gran fan de Mateo, Sí. ni haber sido un tipo que lo curtió toda su vida, hizo un acercamiento periodístico. Entonces acá hay testimonios de una cantidad de gente. Entre ellos Dayan. Dayan Denoir, Carlos Piris, el Sí. inmoral que nos trajo todo este arte Que a produjo nosotros. todo ¿no? el disco. Sí. Dayan Denoir dije, bueno, Mandrake Wolf, amigo y un tipo Sí. que adoraba a Mateo, Guillermo de Allen Carpinto, que es algo así como el biógrafo oficial, ¿no? Es un tipo que más ha estudiado la obra y la vida y la circunstancia de Mateo. Todo eso entra en el material que Mincho refleja en este libro, que es para mí un acercamiento precioso. Decía, No, está bueno, buena Uke Macana, Yulelé, como temas de los más conocidos. Te decía que, te iba a decir en realidad que está buena la perspectiva también, porque muchas veces cuando uno se pone desde el lado fanático, Sí. tiene cierta subjetividad. El hecho de poder Edulcora las cosas. Exactamente, le agrega un poquito de IVA. Yo creo que además, implícitamente, sin quererlo, pero el hecho de que haya una cierta mirada periodística adquiere cierto valor, sobre todo una para cuestión ver... de objetividad, ¿no? Claro, exacto, exacto. Hay una cosa extra en todo esto. Este disco, en 2020, el Diario del País hizo una encuesta, Sí. pero no una encuesta pública en general, sino entre músicos y productores y sonidistas uruguayos. Bien. Y fue elegido Mateo Solo Bien Salame como el mejor disco de la historia de la música uruguaya. Mira. Un disco que el año pasado cumplió 50 años de su primera publicación. O sea que es un material alucinante. Son canciones relativamente cortas la mayoría, Sí. creo que tiene 2 o 3 que llegan a los 4 minutos. Sí. Algunas son muy sencillas musicalmente, otras tienen sus complejidades. Sí. Hay una riqueza poética muy en la simpleza también de Mateo. Pero quiero cerrar diciéndote esto. A ver. Si vos te pones al lugar de Mateo, Sí. estás acá y te enterás que salió un disco tuyo que se llama Mateo Solo Bien Celame, Alejo Solo Bien Celame, en Buenos Aires, que lo hizo un ingeniero de sonido que te dijo que a vos había borrado tu material. Sí. ¿Cómo te lo tomarías? Y depende cómo le vaya el disco. Bueno, depende de cómo le vaya. Esta es una buena mirada. Mateo, cuando se enteró que había salido el disco y lo recibió y lo escuchó, le encantó. ¿Le encantó? ¿Le encantó. gustó? Dijo, qué bueno esto. Él se acordaba que había grabado los temas, Sí. pensaba que No con habían precisión. desaparecido, pero le encantó. Sí, eso forma parte muchas veces de los estados de ánimo, ¿no? También. Y de cómo uno ve a lo que uno hace. Porque También, el hecho bueno, de... claro, ahí en eso que decís hay otra cosa de Mateo, que era un individuo muy sabido y está reflejado en Sí. todas sus biografías. Te diría que politóxico, ¿no? Muy adicto a muchas sustancias. Sí. Decía gente que lo conocía, como el Corto Buscaglia, por ejemplo, Sí. que era un peligro dejar a Mateo solo en el baño de una casa, porque era un tipo que sabía combinar X pastilla o X jarabe y generar un efecto psicoactivo con eso. O sea, te saqueaba el botiquín. Sí, el botiquín. ¿no? Te Entonces, mezclaba un bueno, sí. en el caso de Mateo, esa cuestión de los ibuprofeno estados con- anímicos que vos decís, Puede estar influido por eso también. podía ser muy oscilante. Dicen Claro. los que lo conocieron y lo trataron, no es mi caso, pero deduzco que tiene que ver con toda Ni esa hablar. cuestión de lo psicoactivo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a las 10 de la noche de hoy hay un programa que se llama Historias Propias que yo Exacto. recomiendo personalmente porque las entrevistas que hace Álvaro Carballo no son entrevistas que se ven todos los días en televisión y No, se emiten los lunes. No, y tampoco en las plataformas de streaming, que hay una nueva forma de entrevistar del streaming, que es un poco más distendido y que el entrevistado quizá tiene más posibilidades de extenderse, de ampliar lo que uno va a contar. Y se está dando en televisión, que a mí eso realmente me gusta, y se está dando en historias propias. Que la gente viene, que cuenta cosas que no cuentan todas las entrevistas que hace, y un programa de entrevistas hacía falta en nuestro país. Y bueno, se está poniendo. Eso lo tendríamos que haber dicho cuando empezó Sí. el ciclo, ¿no? Bueno, tipo Hace promo. falta en nuestro país, claro, ahí va. Promo. El programa Guardátelo decía falta. para el año que viene. Ahí va, muy Y bien, listo. para la nueva temporada. Claro, exacto. Bueno, hoy está el Gran Gustav. El Gran Gustav. Humorista, en realidad está mal decir humorista, porque es actor. Pero es un actor que se ha dedicado al humor, se ha especializado en los monólogos de humor. Sí. Hablamos de una cantidad de cosas de las que son conocidas de su vida, pero desde costados distintos. Por ejemplo, comparar
sus idas a ver a Fénix al Parque Capurro con su trabajo como presentador de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar. Claro. Él es un tipo que defiende, esa cuestión de la cancha chica y estar pegado al alambrado. Cuenta que cuando por sus espectáculos está en el interior y falta 2 o 3 veces al Parque Capurro, cuando vuelve, la gente en el Parque Capurro no lo saluda. Es Gustavo ahí, además no es Gustavo. Bien. Y lo miran torcido y le dicen, vos, ¿qué pasó? ¿Qué Que te te pasó? faltando, Claro. ¿no? Y es con reproche, no es en tono de sabemos que chanza. estuviste trabajando. No es una chanza tampoco. Tenías que haber estado acá y no estuviste. No te queda falta. Hablamos de una serie de cosas de sus primeras épocas. Él hacía un humor con un grupo de teatro llamado Teatro Trash. En realidad su primer grupo de actuación, su primer colectivo teatral, se llamó Hemorragia. Él decía que quería ser una especie de metal humorístico, de grupo de metal. Con ese ganó un premio en la movida joven, pero bueno, después empieza con Teatro Trash, que se presenta en una cantidad de boliches de Montevideo. Particularmente hace escena y hace un circuito en los boliches gay del Montevideo de mediados, fines de los 90. Caín, Spock, Milenio, va pasando por todos actuando y la rompía. Particularmente cuenta la nota que en Caín a las 4 de la mañana, que él dice estaba todo punchi punchi, a las 4 de la mañana se cortaba el sonido, se prendían las luces, sonaba una música de Café con Ser y ahí entraban ellos. Exacto, aparecía Teatro Trash, ellos con unas calzas de colores. Hay cosas que decirlas ahora en 2023, o sea, decirlas ahora 30 años después que sucedieron, o 35 años después que sucedieron, parecen sencillas, pero ese nivel de transgresión, en aquel momento una transgresión muy fuerte de imagen, ¿no? Y con el manejo de humor que tenía. Entonces comparamos, yo le pregunto si se podría hacer aquel humor en esta época o no, si ese humor sería cancelado. ¿No? Como término actual. Él dice que el público acepta cualquier tipo de humor al día de hoy. Está bueno, reflexionamos sobre el humor, sobre sus idas al interior, sobre el mejor insulto que escuchó en una cancha de fútbol o la mejor puteada, la mayor traición de su vida también vinculada al deporte, en fin, una cantidad de cosas. Y te diría que una especie de homenaje a su padre, al que él dice que era, si yo hago reír a alguien, mi viejo era yo multiplicado por 1000. Mira. Entonces cuenta una historia. El padre se había hecho, era, bueno, talabartero, joyero. Se hizo con un reloj de esos de mesa de luz, de los que tienen las campanitas arriba, ¿no? Que son un socotroco así. Le hizo una pulsera y se paraba en la esquina del barrio con una manito atrás. Y dice que la gracia era que los gurises vinieran y le preguntaban, Ricardo, ¿qué hora es? Y entonces él decía, decime vos que no veo. Y era el chiste que hacía que los gurises en Capurro, se descostillaran. Nada más una persona que tiene una facilidad para hacer reír. Son de esos, creo, humoristas que a veces sin decir nada, con una cara ya te hace reír. Pero labura como una bestia. Una bestia. No, ni que hablar. La creación de sus monólogos es trabajo, hiperdesarrollado. Claro. Bueno, cuenta que se perdió de escribirle a Antonio Gasalla, cuando Gasalla en los 90 estaba en el top, en la cresta de la ola, por no tener una computadora. ¿Por no tener una computadora? No tenía una computadora y por eso no le pudo... Mirá, ahí está diciendo, si yo tengo algo de humor, mi padre era lo mismo multiplicado por 1000. Qué grande. Nada, interesantísimo, Gustav. Y se quedó sin escribirle a Gasalla eso. Gasalla le pidió y él no tenía computadoras para imprimir guiones y no sé qué. Y la solución que encontró un amigo del padre fue regalarle una máquina de escribir. Ahora no me acuerdo la marca, no sé si era de la Sanderwood, pero las de principio del siglo pasado. Y ahí se mandó después a escribir sus monólogos, que muchas veces dice, no tenía ni una hoja común de papel y los terminaba escribiendo en pedazos de cartón, en hojas de garbanzo. No, alucinante la historia de Gustav. No, un crack. Además, viste que se da todo con las redes sociales, TikTok, etcétera. Se da que se recoge mucho de lo que se hacía antes en televisión. Y vi en un pasaje, en el escroleo, una de las primeras notas de Gustav, en el marco de que se había ganado un auto. Yo no sé si era verdad. Es muy chiquito. Si era verdad. Bueno, claro. Yo era una campaña publicitaria. Era una campaña publicitaria, exactamente. Y fue lo que lo hizo detonar de popularidad a Gustav. Que a partir de ahí. Hizo una cadena nacional con ese personaje. Bueno, eso mismo es realmente una maravilla. Bueno, yo no la había visto. No había nacido, está bien. Y además tampoco tuve la oportunidad de verlo antes de sus primeras apariciones. Y esa, por lo que te decía la información que estaba allí, era una de sus primeras apariciones. Y también eso, que era como un antes y un después. Que se había ganado rompe. La descose. Se ganó una beca, se va a España. En España le está yendo muy bien y empiezan a armarle un circuito. Y él se vuelve a Uruguay por el aviso ese. Ah, mirá. Él tuvo como una intuición ahí y se vuelve hoy, lo explica más en largo, ¿no? La cuestión es que ese aviso, que el casting demoró, esa pieza publicitaria, el casting demoró 1 año y medio. Él en un momento se calentó y fue y le dijo a la agencia, ya está, no busque más, soy yo.
Pero no, dice que se juntaban 500 personas en el rodaje, que eran en San Jacinto los rodajes, en el frente de una casa que tenía unos enanos de jardín atrás. El país estaba haciendo una campaña llamada Diarios Numerados. Sí. Entonces, si tu número salía, el del diario que vos habías comprado el domingo, Sí. o entre la semana, no Sí, me acuerdo sí, cómo era sí, eso, sí. te ganabas un auto 0 kilómetro. Y entonces empieza a hacer una campaña de expectativa el diario en televisión, Ah, bien. diciendo, no apareció el ganador del auto, si no aparece lo tenemos que sortear de vuelta. Y así pasa una semana, 2 semanas, Mirá. bueno, último llamado, que venga, y ahí empieza la campaña, que aparece Gustavo y le pregunta, ¿y usted por qué no vino a buscarlo? Es Porque espectacular. estaba sulfatando la parra. Y eso, que es un chiste de doble sentido, lo pueden entender a Artigas y no sé en qué otra parte del Sí. país. Pero bueno, con Gustavo lo entendimos. Es un espectáculo. Álvaro, muchas gracias y todos más que invitados a las 10 de la noche, historias propias. Ahí va. Placer. Pero, muchas gracias.